¿Alguna vez has tenido una experiencia paranormal? Una visión que te ha dejado sin palabras y con la piel de gallina. Bueno, prepárate porque lo que estás a punto de escuchar te dejará boquiabierto y te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre lo sobrenatural y lo inexplicable. El Coliseo romano, una de las maravillas arquitectónicas más impresionantes del mundo antiguo, ha sido testigo de innumerables eventos a lo largo de su historia milenaria. Erigido en el corazón de la antigua Roma en el siglo I después de Cristo, este imponente anfiteatro ha sido un testigo silencioso de la grandeza y la caída de uno de los imperios más poderosos que ha conocido la humanidad, desde sangrientas batallas entre gladiadores hasta grandiosas celebraciones imperiales. Estas ruinas han visto de todos sus muros de piedra, han sido testigos de los espectáculos más crueles y sanguinarios, donde hombres y bestias luchaban hasta la muerte para deleite de la élite romana. Pero también han presenciado ceremonias suntuosas, desfiles triunfales y actos de adoración a los dioses paganos. A lo largo de los siglos, el Coliseo ha sobrevivido a invasiones, saqueos y el inexorable paso del tiempo. Sus cicatrices y grietas son un testimonio de las vicisitudes de la historia, pero también de la resiliencia del espíritu humano ante las adversidades. Hoy en día este monumento sigue siendo uno de los símbolos más reconocibles de la antigua Roma, atrayendo a millones de visitantes cada año. Pero lo que ocurrió recientemente dentro de sus muros superó todas las expectativas y desafió las leyes de la lógica y la razón. Un evento tan extraordinario e inexplicable que ha dejado a expertos y escépticos desconcertados, cuestionando todo lo que creían saber sobre lo sobrenatural y lo imposible. Una ocurrencia que ha reavivado el debate sobre la existencia de lo divino y ha puesto a prueba los límites de nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Era un día soleado de primavera, cuando un grupo de turistas de diferentes nacionalidades se encontraba explorando las ruinas del antiguo anfiteatro. El cielo despejado y los rayos cálidos del sol bañaban las antiguas piedras, resaltando cada detalle y grieta de la imponente estructura. Algunos turistas, cámaras en mano, capturaban cada ángulo y perspectiva, inmortalizando los momentos para llevarlos de vuelta a casa como recuerdos imborrables. Otros, con ojos curiosos y oídos atentos, escuchaban atentamente a su guía turístico, quien narraba con pasión las historias y leyendas que se escondían detrás de esos muros milenarios. Las voces de los guías resonaban entre los antiguos pasillos, transportando a los visitantes a través del tiempo, permitiéndoles imaginar las grandiosas batallas de gladiadores, los desfiles triunfales de los emperadores romanos y los gritos ensordecedores de la multitud extasiada. Mientras tanto, otros turistas simplemente disfrutaban del ambiente histórico que los rodeaba, dejando que sus sentidos se impregnaran de la majestuosidad y el esplendor del pasado. Caminaban lentamente, permitiendo que sus pasos resonaran sobre las piedras desgastadas, imaginando los pasos de aquellos que habían caminado por el mismo lugar siglos atrás. El aroma a antigüedad se mezclaba con el frescor de la brisa primaveral, creando una atmósfera única y cautivadora. Algunas personas se sentaban en silencio, sumidas en la contemplación, dejando que su mente vagara por los intrincados laberintos de la historia romana. Era un día perfecto para sumergirse en el pasado, para conectar con las raíces de una civilización que dejó una huella indeleble en el mundo. Y justo cuando los turistas creían haber experimentado todo lo que el Coliseo romano tenía para ofrecer, un evento extraordinario e inexplicable estaba a punto de sacudir sus creencias y desafiar los límites de lo que consideraban posible. De repente, algo increíble captó la atención de todos los presentes. En un instante, el bullicio de las conversaciones y los clics de las cámaras se detuvo, sumiendo al Coliseo en un silencio sepulcral. Todos los ojos se posaron en la arena del antiguo anfiteatro, donde un fenómeno extraordinario estaba teniendo lugar. Según los testimonios, una figura resplandeciente y etérea apareció en medio de la arena del Coliseo, desafiando todas las leyes de la física y la lógica. Era como si una luz celestial hubiera tomado forma humana, irradiando un brillo cálido y envolvente que contrastaba con las sombras proyectadas por las ruinas milenarias. Los testigos aseguran que la figura tenía un aspecto muy similar al de Jesucristo, tal como lo describen las antiguas escrituras y representaciones artísticas. Vestía una túnica blanca inmaculada
que parecía flotar suavemente a su alrededor, como si estuviera hecha de la misma luz que emanaba de su ser. Su rostro, sereno y compasivo, irradiaba una paz inefable que cautivó a todos los presentes. Sus rasgos eran delicados pero firmes, con una mirada penetrante que parecía atravesar el alma de... Patrocinado por la Biblia Ilustrada para Niños. Si quieres enseñar a tus hijos sobre la Biblia de una manera divertida y educativa, nuestra Biblia de dibujos es perfecta para ti. Esta Biblia ilustrada con coloridos dibujos cautivará a tus pequeños mientras aprenden sobre las enseñanzas y las historias de la fe cristiana. Por solo $3 puedes adquirirla de forma segura en la plataforma Hotmart. Encuentra el enlace de compra en la descripción de este video y adquiere tu copia de la Biblia Ilustrada para Niños hoy mismo. Haz que aprender sobre la fe sea una aventura emocionante para tus hijos. Quienes lo contemplaban. Una barba corta y un cabello ondulado enmarcaban su semblante, dotándolo de una majestuosidad atemporal. Mientras la figura avanzaba lentamente por la arena, los testigos quedaron hechizados por su presencia sobrenatural. Algunos cayeron de rodillas, abrumados por la reverencia y la emoción, mientras que otros simplemente permanecieron inmóviles, incapaces de apartar la mirada de tan extraordinaria visión. El tiempo pareció detenerse, y por un breve instante, el mundo moderno quedó eclipsado por la presencia de algo que parecía trascender todas las nociones convencionales de la realidad. Era como si un portal hacia lo divino se hubiera abierto en el corazón del antiguo Coliseo romano, desafiando las leyes de la lógica y la razón. Los turistas, atónitos, no podían creer lo que estaban presenciando. Sus mentes intentaban desesperadamente procesar la escena que se desarrollaba ante sus ojos, pero resultaba imposible encontrar una explicación lógica para lo que estaban contemplando. Era como si el velo de la realidad se hubiera rasgado, revelando un plano de existencia que desafiaba todas las leyes conocidas de la naturaleza. Algunos, en un intento por capturar la increíble visión, sacaron apresuradamente sus teléfonos móviles y cámaras, apuntando frenéticamente hacia la figura resplandeciente. Los sonidos de los obturadores y los clics de los dispositivos llenaban el aire, creando un staccato frenético que contrastaba con el silencio reverencial que había reinado momentos antes. Otros, sin embargo, no podían moverse, paralizados por la emoción y el asombro que los invadía. Cayeron de rodillas sobre la arena del Coliseo, con lágrimas rodando por sus mejillas y los ojos abiertos de par en par. Algunos murmuraban oraciones en diferentes idiomas, mientras que otros simplemente permanecían en silencio, sumidos en una profunda contemplación. Era como si una fuerza invisible los hubiera despojado de toda capacidad de reacción racional, dejándolos solo con la pura experiencia de lo trascendente. Sus mentes, acostumbradas a los confines de la lógica y la razón, se encontraban completamente desbordadas ante la presencia de algo que desafiaba todas las leyes conocidas. Los jadeos y los sollozos ahogados se entremezclaban con los sonidos de los dispositivos electrónicos, creando una sinfonía de asombro y reverencia que resonaba en las antiguas piedras del Coliseo. Algunos extendían sus manos temblorosas hacia la figura, como si quisieran tocar lo intangible, mientras que otros simplemente se abrazaban unos a otros, buscando consuelo en la presencia de sus compañeros de viaje. En ese momento, el mundo exterior parecía haber dejado de existir, y solo quedaba la experiencia trascendental de presenciar algo que desafiaba todas las nociones preconcebidas de la realidad. Era como si el velo del misterio se hubiera corrido, revelando un atisbo de lo divino en el corazón de uno de los monumentos más emblemáticos de la antigüedad. La aparición duró apenas unos instantes fugaces, pero ese breve lapso de tiempo fue suficiente para dejar una impresión imborrable en los presentes, una marca indeleble en sus almas que permanecería grabada por el resto de sus vidas. Fue como si el tiempo mismo se hubiera dilatado, permitiendo que cada segundo se alargara en una eternidad de asombro y reverencia. Algunos de los testigos, con los ojos anegados en lágrimas de emoción, afirman que la figura los miró directamente, clavando su mirada profunda y llena de sabiduría en lo más recóndito de sus seres. Fue como si esos ojos celestiales pudieran atravesar las capas de duda y escepticismo, revelando la verdad más pura y trascendental. En esos momentos eternos se estableció una conexión inefable, una comunicación silenciosa
que trascendía las limitaciones del lenguaje humano. Era como si la figura estuviera impartiendo un mensaje silencioso, una revelación profunda que solo podía ser captada por el corazón y el alma. Luego, en un instante que pareció ralentizarse aún más, la figura comenzó a desvanecerse lentamente en el aire, como si se estuviera fundiendo con la misma luz que la había traído a la existencia. Pero en lugar de dejar un vacío, dejó un rastro de luz cálida y reconfortante, una sensación de paz y serenidad que envolvió a los presentes como un manto celestial. Esa luz etérea danzó suavemente en el aire, refractándose en los antiguos muros del Coliseo y creando un espectáculo de colores y resplandores que parecían provenir de un plano de existencia superior. Era como si la propia esencia de lo divino hubiera impregnado el lugar, dejando una huella imborrable en las piedras milenarias. Mientras la figura se desvanecía por completo, los testigos quedaron sumidos en un profundo silencio reverencial, incapaces de encontrar las palabras adecuadas para describir lo que habían presenciado. Algunos permanecieron arrodillados, con las manos juntas en oración, mientras que otros miraban al cielo con una mezcla de asombro y gratitud. En ese momento, el antiguo Coliseo romano se convirtió en un templo sagrado, un lugar donde lo sobrenatural había irrumpido en la realidad cotidiana, dejando a todos los presentes con la certeza de que habían sido testigos de algo extraordinario y trascendente, algo que desafiaba todas las explicaciones racionales y reafirmaba la existencia de un plano superior de existencia. Los testigos quedaron sumidos en un estado de estupor y perplejidad, como si sus mentes y almas hubieran sido sacudidas hasta lo más profundo por lo que habían presenciado. Era como si una fuerza sobrenatural hubiera irrumpido en su realidad cotidiana, desafiando todos los preceptos y creencias que habían dado por sentados. Algunos, incapaces de contener la avalancha de emociones, lloraban abiertamente, con lágrimas de emoción y asombro rodando por sus mejillas. Eran lágrimas que brotaban de lo más recóndito de sus seres, liberando sentimientos que habían permanecido dormidos o reprimidos durante demasiado tiempo. Eran lágrimas de gratitud por haber sido testigos de algo extraordinario, pero también de confusión y perplejidad ante lo inexplicable. Otros, en un intento por encontrar consuelo y orientación, cayeron de rodillas y comenzaron a rezar en silencio. Sus labios se movían en súplicas silenciosas, elevando plegarias a los cielos en una multitud de idiomas y tradiciones. Eran oraciones nacidas de la necesidad de encontrar un sentido, de comprender lo que habían vivido y reconciliarlo con sus creencias establecidas. Mientras tanto, algunos simplemente se abrazaban unos a otros, buscando consuelo en la presencia física de sus compañeros de viaje. Eran abrazos que transmitían solidaridad y comprensión, un reconocimiento silencioso de que habían compartido una experiencia que los había conmovido hasta lo más profundo. En esos momentos de intimidad, las barreras de nacionalidad, idioma y cultura se desvanecieron, dando paso a una comunión universal de seres humanos que habían sido testigos de algo que trascendía las limitaciones terrenales. Eran como almas desnudas, despojadas de sus capas de escepticismo y racionalidad, enfrentadas a la cruda realidad de lo inexplicable. Algunos se sentaron en la arena, con la mirada perdida en la distancia, incapaces de procesar lo que habían presenciado. Otros caminaban sin rumbo, como si estuvieran intentando escapar de la realidad que acababan de experimentar, solo para ser arrastrados de vuelta por la fuerza de los recuerdos recientes. El antiguo Coliseo romano se había convertido en un escenario de emociones encontradas, un crisol de reacciones humanas ante lo sobrenatural. Cada individuo lidiaba con la experiencia de manera diferente, pero todos compartían un vínculo inquebrantable: el haber sido testigos de algo que desafiaba todas las nociones preconcebidas de lo posible y lo imposible. En medio del tumulto de emociones que sacudía a los testigos, surgieron voces discordantes que intentaban imponer un orden racional a lo que había ocurrido. Eran las voces de los escépticos, aquellos cuyas mentes se negaban a aceptar lo que sus ojos habían presenciado. Algunos de ellos sugirieron que lo que habían visto era simplemente un truco de la mente, una ilusión óptica causada por los juegos de luz y sombras en las antiguas ruinas. Eran personas cuya fe residía en lo tangible, en lo que podía ser explicado por las leyes conocidas de la física y la ciencia. Citaban ejemplos de fenómenos atmosféricos y ópticos
que podían distorsionar la percepción, creando imágenes y formas que desafiaban la lógica. Hablaban de espejismos, de refracción de la luz y de efectos visuales que podían engañar a la mente más perspicaz. Otros, sin embargo, estaban convencidos de haber presenciado un milagro genuino, una manifestación divina en uno de los lugares más emblemáticos del mundo antiguo. Eran personas cuya fe trascendía los límites de la razón, aquellos que creían en la existencia de un plano superior de existencia. Para ellos, lo que habían presenciado era una prueba irrefutable de la presencia de lo divino en el mundo terrenal. Hablaban de la figura con reverencia, describiendo su aspecto celestial y la sensación de paz y serenidad que había inundado sus almas. Mientras los escépticos intentaban encontrar explicaciones racionales, los creyentes se aferraban a la experiencia trascendental que habían vivido. Citaban pasajes de textos sagrados y relatos de milagros antiguos, buscando paralelos y significados ocultos en lo que habían presenciado. Pronto, el debate se convirtió en un torbellino de argumentos y contraargumentos, con cada bando defendiendo su perspectiva con vehemencia. Los escépticos tildaban a los creyentes de ingenuos y crédulos, mientras que los creyentes acusaban a los escépticos de estar ciegos ante la evidencia de lo sobrenatural. En medio de este torbellino de opiniones encontradas, algunos testigos permanecían en silencio, sin saber qué pensar o qué creer. Eran personas atrapadas en la encrucijada entre la razón y la fe, incapaces de reconciliar lo que habían visto con sus propias creencias y convicciones. Fue en ese momento cuando la comunidad de expertos y autoridades comenzó a involucrarse, intentando arrojar luz sobre el enigma que había sacudido al mundo entero. Científicos, teólogos y expertos en fenómenos paranormales se unieron al debate, aportando sus perspectivas y teorías. Mientras tanto, en el antiguo Coliseo romano, las ruinas permanecían en silencio, guardando celosamente los secretos de lo que había ocurrido en su seno. Era como si las piedras milenarias hubieran sido testigos mudos de un evento que desafiaba todas las explicaciones convencionales, dejando a la humanidad sumida en un mar de preguntas sin respuesta. Las autoridades locales fueron alertadas de inmediato, y un equipo de investigadores acudió al Coliseo para examinar la escena. Se tomaron declaraciones de los testigos, se analizaron las grabaciones de video y se realizaron mediciones de los niveles de energía en el área. Mientras tanto, la noticia se propagó como un reguero de pólvora a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Expertos en fenómenos paranormales, teólogos y escépticos de todo el mundo comenzaron a debatir acaloradamente sobre la veracidad de los hechos. Algunos sugirieron que la aparición podría haber sido una proyección holográfica elaborada, mientras que otros la atribuyeron a fuerzas sobrenaturales más allá de nuestra comprensión. En medio de la controversia, un grupo de creyentes decidió organizar una vigilia en el Coliseo, rezando y meditando en el lugar donde se produjo la supuesta aparición. Cientos de personas se congregaron, encendiendo velas y entonando cánticos sagrados en un ambiente cargado de fervor y devoción. Mientras tanto, los investigadores continuaban su exhaustivo análisis de la evidencia recopilada. Se enviaron muestras a laboratorios de todo el mundo para su estudio, y se consultó a expertos en diversos campos, desde la física cuántica hasta la psicología de las masas. Después de meses de intenso escrutinio, los hallazgos fueron revelados en una rueda de prensa que capturó la atención del mundo entero. Los investigadores admitieron que no habían encontrado una explicación definitiva para lo que los testigos habían presenciado. Algunos sugirieron que podría haber sido un fenómeno natural aún no comprendido por la ciencia, mientras que otros mantuvieron su convicción de que se trató de un evento milagroso de naturaleza divina. Desde entonces, el debate sobre si lo que vieron fue real o simplemente un fenómeno óptico ha dividido a los expertos y a los creyentes por igual. Mientras algunos lo descartan como un truco de la mente o un efecto de la luz, otros están convencidos de haber presenciado un milagro genuino. Sea cual sea la verdad detrás de este extraordinario suceso, una cosa es segura. El Coliseo romano ha agregado otro capítulo a su larga e intrigante historia, dejando a todos con la pregunta: ¿fue realmente Jesucristo quien caminó por la arena del antiguo anfiteatro? Las teorías y especulaciones continúan fluyendo, y es probable que el misterio perdure por mucho tiempo. Algunos buscan respuestas en la ciencia, mientras que otros encuentran consuelo en la fe.
Pero al final, quizás la verdadera lección de este increíble evento sea que aún hay misterios en el universo que desafían nuestra comprensión y nos recuerdan la vastedad de lo desconocido. Y quién sabe, tal vez en el futuro se descubran pistas que arrojen luz sobre este enigma que ha cautivado al mundo entero.